Es la tertulia sobre el Estado de la Nación. Se encuentran con nosotros, irán subiendo por este lado. Se encuentra con nosotros Javier González, que en estos momentos se aproxima al podio, ya que le están aplaudiendo, no se dan cuenta que le aplauden a él. Héctor Díaz Polanco, que está avanzando en estos momentos y que saluda a la multitud tímidamente. Martí Batres, que viene ahí caminando. A Armando Bartra. Diego Valadez, que viene avanzando hacia acá. Fabricio Mejía, al que no lo dejan pasar porque como es chaparrito, le acaban de hacer una censura ahí. Faltan sillas, ¿no? Falta una silla. ¡Fuera los chuchos del PRD! ¡Fuera los perros! Se agradecen las muestras de radicalismo por parte del personal. Vamos a intentar mantener el debate en el mejor nivel de pensamiento crítico posible. La idea es la siguiente, compañeros. A lo largo de 3 días, hoy, mañana y pasado, a la misma hora, vamos a continuar este grupo al que se le irán sumando. A la misma hora son a las 5. Al que se le irán sumando y restando, compañeros, dependiendo de los compromisos múltiples que tenían. Vamos a intentar mantener un debate, una conversación, una tertulia sobre el tema, el Estado de la Nación. La pretensión que teníamos era invitar a un grupo de pensamiento crítico de la izquierda mexicana. Evidentemente no invitamos a nadie de derecha, la derecha tiene sus foros. ¡Ahí están los perros! Calma. Anda caliente el ambiente, está bien. Yo reconozco, compañeros, el país está hecho una mierda, todos odiamos a Calderón, pero vámonos con calma, Antonio. Ok, vamos de acuerdo. Vamos con calma y vamos a intentar que esto sea un conversatorio inteligente, etc. La idea es plantearnos cuál es la situación de México en estos momentos. Les hemos pedido a todos nuestros contertulios, intervenciones breves para que puedan hablar no una sino varias veces, e ir dándole la vuelta, poniendo sobre la mesa elementos sobre el Estado de la Nación. ¿Quién abre el fuego? Bueno. Gracias, Paco. Bien. Empecemos la discusión. Se trata de ir dando argumentos y de ir dando un poco la caracterización de lo que está pasando. A ver, todos muy rápido podríamos hablar de las grandes tragedias que está viviendo el país y podríamos hablar de cuestiones de derechos humanos, de empleo, de educación, de corrupción, de muchos, porque así está la situación. Yo quisiera hablar de uno de los temas que tiene que ver con los jóvenes, que tiene que ver con esos jóvenes que se suponía que los íbamos a integrar al trabajo ahora. Es lo que se llama el bono demográfico, que ahora tenemos la proporción más grande de jóvenes para entrar a trabajar y que resulta que no hay trabajo. Esa es para mí una de los asuntos más importantes, porque tiene que ver no solo con el presente, que es qué están haciendo esos jóvenes, esos que se han caracterizado como los que no estudian ni trabajan, que no tienen oportunidad, que están fuera. Tiene que ver con el presente, pero tiene que ver con el futuro. ¿Qué van a hacer?
¿Qué van a estar haciendo dentro de 10 años esos que hoy son jóvenes? El problema, para mí, ese es uno de los temas centrales. Creo que vamos a ir hablando de temas de esta naturaleza para irlos poniendo, exponiendo, para hacer una radiografía de las cosas que están pasando. No quiero hablar de otros, quisiera nada más de ese tema y qué es lo que podemos hacer para atacar eso. Entonces, paso el micrófono. Bien, dos cosas. En la mañana nos amanecimos con una declaración del señor Calderón, interesante porque dice, después de 4 años de crisis, desastre, retrocesos, o sea, todavía muy cínico, dice: sí, Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Cuando lo que hemos comprobado a lo largo de estos años es que Felipe Calderón era el peligro para México y sigue siendo un peligro para México. Nada más un dato. Hubo una crisis, nos dijeron, no es una crisis nacional, es mundial. Por eso estamos así. No es que aquí, las causas no fueron aquí, como si no hubieran decidido meterse al TLC, ¿verdad? Pero dicen, no es una crisis mundial. Y entonces, es una crisis mundial, no es nacional. Sí, pero un país tan pobre como Bolivia, en plena crisis, creció 2.5 su Producto Interno Bruto. Y Brasil creció 1%, Venezuela creció 1%, Cuba creció 1%. Y los países muy pobres, como Haití, Honduras y El Salvador, disminuyeron, decrecieron menos 2%. Pero México disminuyó menos 8%. A ningún país le fue así. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el estado de la nación? Son puros números rojos en todos los indicadores. En democracia retrocedimos, en derechos humanos retrocedimos, en economía retrocedimos, en pobreza retrocedimos porque aumentó la pobreza, en educación, en fin, en todos los indicadores no hay uno donde se haya avanzado. Incluso en ese tema donde dicen que es su tema prioritario, la seguridad pública, no avanzamos nada. Las cifras oficiales dicen que hay un 130% más de adicciones. Entonces, y la guerra contra el narcotráfico, 30,000 muertes. Calderón trae a cuestas en la espalda 30,000 muertes de mexicanos. Ni siquiera sabemos quiénes sí tenían que ver y quiénes no tenían que ver con el narcotráfico. Bueno, para empezar, así está el estado de la nación. Vamos a pedirles, compañeros, las menores interrupciones posibles. Yo sé que todo el mundo estamos calientes, que el país justifica que estamos calientes, pero no podemos, bueno, entonces ni modo. Si alguien quiere roncar de su pecho, pues que ronque, para eso es la democracia. Armando. A ver, tratando de enlazar para que no suelte cada quien de su ronco pecho, sino que nos hagamos eco un poco los unos a los otros. La primera observación, hay una crisis que tiene que ver con los jóvenes que no encuentran y no van a encontrar en el corto plazo empleo y que no encuentran otra opción más que la migración, si bien les va, más que la marginalidad y el desempleo abierto, o en el peor de los casos y muy frecuente, las estrategias delincuenciales, meterse a sicarios. Es grave el problema de la juventud, pero pues para ponérmelo en mi propia cachucha, el problema de la juventud es la otra cara de la moneda del problema de la vejez. Porque ¿qué va a estar sucediendo con estos jóvenes dentro de 20 años, dentro de 10 años? Pues no sé qué esté sucediendo con ellos, pero lo que va a estar sucediendo con nosotros, quiero decir, con aquellos que ya somos viejos y que si es que duramos un rato más, vamos a ser cada vez más viejos, es que este país no tiene capacidad de sostener a sus viejos. Y no tiene capacidad de sostener a sus viejos porque no tiene capacidad de darle un empleo productivo a sus jóvenes. Estamos destruyendo al país por los dos extremos, la juventud que
no puede hacer nada de provecho, que no se lo permiten, que no hay espacios para hacerlo, y la vejez, que no va a encontrar ninguna seguridad de carácter social, puesto que este país no está acumulando los recursos necesarios. Estamos, pues, cierto, dilapidando esta ventaja, este divino tesoro que dice la cursilería, que son los jóvenes, y que en términos estrictamente económicos es una verdad. Eso por un lado, y dialogando con lo que nos comenta Martí, ciertamente hay una, no es rollo, no es choro, hay una crisis global, hay una crisis de enormes dimensiones, y México está importando una parte de los elementos de esta crisis. Quizás lo que habría que decir, y tú señalaste 3 o 4 factores, es que México está viviendo esta crisis de la peor manera. Pocos países están viviendo tan mal la crisis global como México. Señalaste los ejemplos de países latinoamericanos que crecieron a pesar de la recesión. En términos generales, los países no primermundistas pudieron seguir creciendo a pesar de la recesión. México no. México está colgado. México es el cabuz de Estados Unidos y crecerá cuando Dios quiera, es decir, cuando Estados Unidos quiera. Además, el problema ambiental nos pega más que a otros. Además, el problema demográfico, la migración, nos pega más que a otros, y así sucesivamente. Yo ubicaría el Estado de la Nación en 3 ámbitos. Afortunadamente vamos a tener 3 tertulias y podremos hablar un poco más de cada uno de ellos. En primer lugar, yo creo que lo que define el Estado de la Nación es la decadencia. Estamos en una situación de decadencia como país, marcada por la crisis económica, por una clase política también decadente, por una situación de pobreza espantosa y por el problema de la inseguridad, lo cual nos marca un problema grave en el país. El otro tema, retomando un libro de Paco, es que estamos viviendo la temporada de sopilotes, porque en este marco de decadencia está al orden del día el oportunismo, la falta de alternativas para el país, y esto está ligado a un tercer tema: ¿qué vamos a hacer para resolver esta situación de decadencia? ¿Cuál es el proyecto de país que podemos y debemos construir? Y en ese marco, ¿cuál es la izquierda que queremos? ¿Cuál es la visión progresista que decimos muchos, pues es lo que requiere México para salir de esta situación? Entonces creo que esos son los 3 temas que marcan hoy el Estado de la Nación, sobre los cuales pues hay que discutir estos próximos 3 días. Me despierto en las mañanas y hay algo que me sorprende permanentemente, y yo ya creí que mi capacidad de sorpresa estaba agotada. O sea, un mexicano es alguien que ya no lo sorprende, chinga, ¿no? Y sin embargo, todos los días me sorprende. Y hay algo que me tiene francamente desconcertado, porque no entender es uno de los peligros más grandes que tenemos en tiempos como estos. Y les cuento la última sorpresa. La última sorpresa es: se gastan a lo pendejo 2.600 millones de pesos en los faustos del falso bicentenario, pura cortina de humo, vale para pura madre, el coloso que es Colosio, que no es para... Vale, ya se sabe esa historia, y vamos a tener una mesa especial dedicada a entrar en detalle cómo se tiró a la basura ese dinero, los fraudes que hubo, los negocios turbios. Bien, pero entonces, hasta ahí se entiende, quiere entender una cortina de humo, es lógica porfiriana. O sea, no es nuevo en México, ¿no? Vamos a alumbrar y que los pelados no puedan entrar a los bailes, pues está. Pero el segundo capítulo es: 3 días después se anuncia un recorte brutal en cultura. Y el putazo fundamental lo recibe el IMCINE. En el momento en que el cine mexicano está en su despliegue máximo, cosechando triunfos internacionales, directores mexicanos permeados en el extranjero, las películas funcionando en las salas, o sea, en el momento mejor del cine mexicano en los últimos 50 años, entonces le dan el putazo a eso. No lo dicen directamente, no dicen: oiga, vamos a madrear al sector más dinámico de la cultura. No, lo que dicen es: ahí les van los recortes. O sea, hay un extra aquí en esta pinche historia, y de ahí viene mi desconcierto. El extra es, además de ser unos canallas, corruptos, neoliberales pinches, gángsters, además de eso, son tan pendejos.